Muy buenos días, el tema de hoy es reciprocidad. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, 22 al 23. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Reciprocidad. ¿Cómo encontramos la reciprocidad en la persona más perfecta, en Jesucristo? A veces nos cuesta ser recíprocos con otros, pero ¿en qué consiste la reciprocidad? Según la palabra, Él nos enseña que es correspondiente a una persona mutua entre personas o cosas, algo que es mutuo. Ya que la palabra reciprocidad es un tema que se aborda en la palabra, en la cual encontramos la respuesta que el Señor quiere darnos. Y esa correspondencia mutua es como cuando hay una relación de novios, una pareja en la cual buscan cómo agradarse el uno al otro. La reciprocidad se traduce a nivel de la alegría y es expresada por los novios donde el uno y el otro intercambian su amor gracia por gracia. En estos términos escuchamos la palabra de la esposa cuando dice: mi bien amado es para mí y yo soy para él. Hay una reciprocidad y esa reciprocidad es la que yo encontraba que se debe trabajar mucho en las relaciones interpersonales, pero mucho más en la pareja, en el matrimonio. Una reciprocidad en la cual me voy a basar en cómo puedo edificar a mi esposa, a mi esposo, no en destruir. Y edificar es ver lo bueno que tiene la otra persona, porque cuando yo la conocí o yo lo conocí, le vi muchas virtudes. Entonces por eso la escogí o la escogió esta persona, o permitió que Dios le colocara a esta persona en el camino y vieron cómo podían casarse o formar una familia. ¿Por qué? Porque vio lo bueno, no se casaron viéndole los defectos a la otra persona. Y la reciprocidad es la que se tiene que trabajar a diario. Mire que encontramos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, como Él mismo lo dice, que la gloria que me diste, habla con el Padre, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Tremendo, porque como el Señor habla de esa reciprocidad de Él con el Padre. Somos uno. Se entienden perfectamente. Son conectados, ¿cierto? Están realmente ligados en el Espíritu con Dios. Y aquí, como dice el Señor Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es lo importante que usted y yo quiero que entendamos, que ese amor que Jesús lo expresó fue dado directamente del Padre. Esa reciprocidad en ese amor del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre. Por eso Jesús en varios textos encontramos que Él habla: mi Padre y yo somos uno solo. Yo y el Padre somos uno. Mi Padre ¿quién conoce al Padre más que el Hijo y el Hijo más que al Padre? Entonces esa reciprocidad que hay en Dios. Pero mire que esa reciprocidad la podemos encontrar en Jesús cada vez que usted y yo nos sumergimos en la palabra. Escudriñamos, buscamos cuál es la reciprocidad que yo debo entender, que debo conectarme con Jesús para que esa reciprocidad la pueda transmitir. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Habla al Padre para que realmente sean ellos unos también con Cristo Jesús. Dice que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, ese ejemplo es el que debemos transmitir hacia otras personas, que vean el ejemplo de Jesús, no que vean el carácter, las actitudes, los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones del hombre. No, que vean reflejado al Señor Jesucristo, que vean realmente el ejemplo en el cual usted y yo hemos reformado nuestra vida a la luz de las Escrituras, para también lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Pero también mire que aquí nos habla en la palabra que en el Antiguo Testamento lo hablaba, y lo hablaba en el Antiguo Testamento como el Señor también hablaba esa reciprocidad, y lo hablaba precisamente en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, en Levítico 19, 9 al 10, se dice que no se debe cegar hasta los últimos rincones del campo, ni espigar el sobrante de la mies. Prácticamente era que cuando el Señor decía que cuando recogían lo que quedaron no tenía que devolverse a recoger, era para las personas que estaban necesitadas, que necesitaban dar. Y es por eso que esa reciprocidad debemos darla. No debemos dar de lo que nos sobra, lo que ya no nos sirve, dar lo mejor, porque eso cuando la palabra dice que más bienaventurado es dar que en recibir.
Debemos dar lo mejor. Si usted va a ayudar a una persona, hágalo porque le nace, hágalo porque quiere hacerlo. No hágalo porque otra persona lo vea, no haga porque otra persona lo mandó. Hágalo porque usted le nace hacerlo y usted recibirá recompensas de Dios, no de otra persona, no del gobierno, no de las autoridades, no de esa familia. Es lo que Dios le coloca a dar a esa persona, dar lo mejor, y usted le aseguro que recibirá lo mejor. Es el ejemplo que nos da el Señor. Pero ¿qué implica la reciprocidad? Es considerar la desigualdad como una ofensa a Dios y a la humanidad. Tener el deseo de ser recíprocos, y ese recíprocos es que usted y yo no debemos mirar el que ya tiene más y como es de tacaño, como es de miserable, pero es que pudiendo dar más y no da, pero es que como es, no, es lo que usted tiene en su corazón. Yo no debo poner, como dice la palabra, la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en mi ojo. ¿Qué es lo que hay en mi ojo que no me deja ver más allá? Y como que me enfoco más en lo que tiene o en lo que hace la otra persona. No debo de ver mis defectos. A mí la palabra nunca me manda a mirar qué es lo que tiene mal la otra persona, qué es lo que yo debo mirar y cambiar en mí para poder construir en la otra persona. Y es tener el deseo de ser recíprocos, dar lo que es útil y de provecho personal, no solo para nosotros, sino para los demás. Pagar las cuentas a tiempo, juzgar a nuestro prójimo con justicia, reciprocidad en las relaciones humanas. Esa reciprocidad con las relaciones humanas es poder ser recíproco con la otra persona, pero en edificar, en construir, ya que encontramos que el Señor Jesucristo con sus apóstoles los trabajó para edificar y construir. Por eso cuando encontramos que pronto el Señor Jesús fue muy duro con Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, pero era porque el Señor veía que era el enemigo en él, pero no se refería realmente a Pedro, sino lo que se estaba moviendo en Pedro, y necesitaba era confrontarlo, porque así es que estaba formándolo y edificándolo a Pedro. Por eso miramos en Hechos cómo el Señor usó sobrenaturalmente a Pedro, porque fue un hombre formado, porque él era fluctuante en sus pensamientos, sus actitudes, sus palabras, sus decisiones, pero como este tiempo con el Señor le sirvió para ser edificado y formado. Por eso es tan importante que entendamos que nos habla el Señor sobre la reciprocidad y cómo la estoy trabajando yo. ¿Será que yo sí estoy trabajando bien la reciprocidad o la trabajo a mi acomodo como yo creo que lo debo hacer? No, el Señor nos está llamando, es que usted y yo tenemos que trabajar la reciprocidad, ya que en la palabra encontramos algunas ordenanzas que Dios tiene que ver con el llamado personal y comunal a considerar la desigualdad como una ofensa a Dios y a la humanidad. Y aquí nos habla de algunas de ellas. Por ejemplo, no todo lo nuestro es absolutamente nuestro. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo, el Señor tu Dios, lo hablo. Y esto lo habla en Levítico 19:10. Y es que el Señor nos está hablando que siempre en todo lo que usted y yo hacemos no nos pertenece. Todo lo que tenemos no nos pertenece. ¿Por qué se lo digo? Porque es que muchas personas dicen: esta casa es mía, este carro es mío, esta vivienda es mía, esta empresa es mía. Pero usted, cuando parta esta tierra, ¿se va a llevar todo esto? Entonces no somos recíprocos de lo que el Señor nos da a usted y a mí. Por eso hablaba yo con una persona que me decía: definitivamente, cuando uno se enferma, cuando uno está mal, ahí sí realmente necesita a Dios, pero cuando uno tiene todo, no. Y ahí como necesitamos del Señor y no nos damos cuenta que lo que tenemos es dado por Él. Y cómo nosotros estamos siendo recíprocos con los demás. ¿Será que si lo hacemos o no lo hacemos? Por eso hemos encontrado personas, que inclusive personas ya de edad, que viven solos y por ejemplo tienen sus bienes, y estas personas no tuvieron hijos y mueren, y eso lo coge el gobierno, o vienen otros y se disputan, que vienen los sobrinos, personas de terceras y otras generaciones de esa familia a disputarse por esos bienes. No fueron recíprocos, ¿cierto? Y como que acaparamos, pero el Señor nos enseña en Levítico que eso es lo que usted y yo debemos hacer, y Él lo dice en la palabra, lo dice en el Levítico 19:13, dice: nadie debe dormir con almohada ajena. O sea, que nos habla acá: el salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Y es precisamente que lo que el Señor no basta con pagar las cuentas, hay que pagarlas a tiempo. Las leyes del mercado varían, pero no siempre serán las más justas. De pronto usted dirá: pero ¿cómo así que subió el dólar? ¿Cómo así que subieron los intereses? ¿Cómo así? Pero si usted y yo somos recíprocos con Dios, le aseguro que el Señor mismo hará justicia por usted y por mí. Hay veces como que nos enfrascamos con una circunstancia, una situación que estamos pasando con determinada
una persona y miramos y maldecimos y renegamos, pero no vamos al Señor, que es el Señor obrando y actuando, porque a veces a nuestro parecer no nos parece justo, pero como que ese corazón engañoso, ese corazón pervertido, y nos lleva muchas veces a actuar de forma incorrecta. Pero cuando miramos al Señor Jesucristo, cuando lo habla en la palabra, creo que estábamos leyendo que lo habla en el libro de Juan, que él también lo dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Pero también lo dice el siguiente versículo: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tremendo, tremendo como yo encuentro esa parte en la que el Señor habla de la reciprocidad, y le oro y le pido al Señor que seamos recíprocos, pero basados en la imagen perfecta en Cristo.